Y yo creo que algo que le puede ocurrir a muchas personas es que, claro, si tú llevas a lo mejor 15 años haciendo lo mismo, pues utilizas un lenguaje, digamos, sofisticado, especializado, pero claro, el público en general no se entera de eso. ¿Tú crees que la comunicación es muy técnica desde la ciencia? O sea, eso es uno de los problemas para mí. O sea, yo creo que parte de los problemas que puede haber es, pues eso, tú empiezas a contar algo y la gente desconecta porque no lo sigue. Entonces hay que darle color. O sea, color quiere decir, pues eso, fotos bonitas, imágenes bonitas, esquemas sencillos, algo atractivo. Se hablaba mucho de lo visual, yo creo que es muy importante. La humanización también, de humanizar la figura del científico, no como una persona que se hace... Claro, raro, o sea, una persona rara que dice cosas que no se entienden, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que perjudica, y a veces puede ser que no te entiendan. O sea, tienes que tener mucho cuidado de, quiero decir, que si te descuidas un poco, hablas como hablas con o sea, tú a lo mejor en una semana, de lunes a viernes, hablas con tus compañeros con un lenguaje muy sofisticado. Sí. Y le estás contando a tus compañeros, o incluso al centro en el que estás, qué es lo que estás haciendo. Pero cuando te encuentras una divulgación, esos no saben. De hecho, por ejemplo, para mí, que me gusta, digamos, la ciencia, mi especialidad son las bacterias, ¿no? Sí. Pues si alguien me empieza a hablar de plantas, como empieza a hablarme muy técnicamente desde el principio, me pierdo. Yo estoy metido en el campo, ¿no? Entonces, tenemos que, un pecado, digamos, que cometemos es que damos por supuesto que la gente va a saber, incluso hay veces que por ser cuidadoso decir, ay, pues a ver si va a... Yo se lo digo a mucha gente, digo, no te preocupes en preguntar, lo más básico, porque es que entonces hay que contar lo más básico y no te debe importar contar algo muy, muy, muy básico que a lo mejor el interlocutor lo entiende perfectamente y dice, uy, qué fácil, pero en mi experiencia pecamos más de ser demasiado sofisticados a ser demasiado simples, ¿no? Entonces yo creo que eso le falta, o sea, tenemos que explicar las cosas de una forma muy sencilla y esperar a que te pregunten, porque a veces empezamos a contar nuestras historias y el que está, llega un momento que desconecta, te mira y no te entiende, ¿no? Y Luis, ¿eso cómo se aprende? ¿Hay alguna manera en que los estudiantes o los científicos practiquen esas habilidades o se entrenan? Yo creo que se puede entrenar, yo creo que se entrena todo. ¿El día de hoy es una práctica posible, es un aprendizaje posible para los estudiantes de doctorado? Sí, sin ninguna duda. O sea, a mí siempre me ha gustado enseñar desde hace mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, como enseñaba antes a como enseño ahora, pues diría que hay como trucos. No, entonces, por ejemplo, si yo tengo que presentar algo para que lo vean, conviene que el esquema sea sencillo, no poner muchos datos en una imagen. Y luego otra cosa, por ejemplo, otra cosa que esa tiene que ver ya con la edad, ¿no? Las imágenes muy pequeñitas, no, pone imágenes grandes, vistosas, claras, ¿no? Pero a veces la gente pone unas diapositivas con mucha información. Y luego otra cosa que me gusta mucho decirle a mí a los estudiantes es que lleven al público. Si yo pongo una diapositiva que tiene a lo mejor 4 imágenes o 4 partes, tienes que decir, yo ya sé cuál es la imagen, ¿no? Pero el que me está escuchando no, entonces tienes que ir diciéndole fíjate en esto, que tiene este color rojo, y entonces esta imagen de aquí, y luego fíjate en esto otro, y lo vas llevando, y entonces cuando la gente se entera viendo lo que le estás contando, la cara de satisfacción es muy evidente. Ahí sucede la magia, ¿no? Sí, y lo notas, que yo se lo estaba diciendo hoy a los que nos estaban escuchando aquí en el salón de actos, no habéis preguntado nada, entonces un buen síntoma es que te pregunten. Entonces, en general, cuando la gente pregunta es que se ha enterado. Porque claro, si no te enteras no puedes preguntar. Entonces, no debe ser especialmente sofisticado. Yo muchas veces también le digo a las personas que tienen que explicar algo muy básico. Que si el que te está entendiendo, el que te está escuchando te entiende bien y tiene nivel de, o curiosidad, ya te va a preguntar él. A veces te encuentras en un público y encuentras algo muy básico. Y tú puedes haber contado cosas más complicadas. Pero entonces alguien te empieza a preguntar y entonces tú ya vas incrementando el nivel de complejidad. Porque hay alguien a lo mejor que te está diciendo cosas y dice, oye, este se ha enterado de todo muy bien y... Para poder preguntar te tienes que enterar bien, ¿no? Entonces conviene dar un nivel, digamos, muy asequible, muy sencillo, y luego que te pregunten, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo que más atractivo podría hacer la divulgación. Entonces, claro, si tú llegas y cuentas, voy a hablar de los transgénicos, pues los transgénicos son tal, son cual, y empiezas a dar muchos datos, pues es más difícil que te sigan. Y luego, el nivel, por ejemplo, tú dices divulgar, pues si hubiera coloquios lo mejor, porque yo muchas veces doy la presentación de lo que cuento, y la he ido cambiando. A lo mejor contaba antes cosas y digo, esto no lo voy a contar así, porque la gente esto como que le aburre, ¿no? Un poco. Y cuando hacemos la visita por el centro, por ejemplo, nosotros ahora les llevamos a la sala de los congeladores, ¿no? Pues eso fue como una especie de anécdota. Yo un día que tenía que enseñar, digo, bueno, aquí tenemos los congeladores. Y la gente empieza a decir, ¿ah, sí? ¿Y para qué queréis congeladores? Porque además tenemos como 20 y tantos congeladores al lado uno de otro. Entonces, me acuerdo de abrir uno y la gente me dijo, ¿qué temperatura tienen? Pues estos congeladores están a menos 70 grados. Ay, ¿por qué están tan fríos? Entonces te das cuenta, yo lo tengo ahora como algo de parada obligada cuando vienen aquí, porque a la gente le llama mucho la atención que tengamos células guardadas en un congelador, que yo les cuento que si esas células las pongo en unas condiciones determinadas, reviven las células. Y puedo tener las células desde hace 40 años, y si les pongo los nutrientes adecuados, esas células pueden estar vivas como si fuera ayer.
Entonces eso le gusta a la gente y entonces eso dice, pues esto lo voy a contar, que yo pasaba por la sala de los congeladores y no contaba nada, ¿no? Entonces todas esas cosas se hacen La aleatoriamente experiencia. en las visitas que se hacen anualmente Las visitas que se hacen en el centro, por sí, la Noche de los Investigadores y en la Semana de la y Ciencia. por la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia es cuando hemos tenido más actividad siempre. Porque, por ejemplo, ahora, hoy yo esperaba, teníamos como idea de admitir hasta 100 personas, pero han venido menos. Y es que un viernes por la tarde es un poco difícil. Entonces, la Semana de la Ciencia, de hecho yo empecé haciendo actividades y al principio ofertaba por la tarde. Entonces los institutos me decían que por la tarde no venían. Entonces ahora las ofertamos solo por la mañana. Entonces te vas adaptando. Por ejemplo, poner una actividad un viernes no es una buena idea. Lo que pasa es que como es la Noche de los Investigadores y es el último viernes, me parece, del mes de septiembre, pues es siempre el último día, ¿no? Pero un viernes por la tarde el público es más difícil de convencer, ¿no? Ahora hablamos de la Semana de la Ciencia, pero sí que quería preguntarte alguna cosa más sobre comunicación y ciencia, que me parece un tema muy relevante y muy interesante.